youtubers no tiren aquellos trabajos que le quedan mal o que no les gustan. Mejor hagan esta idea que yo le presento hoy, una idea de decoración y restauración de cestas de papel. Así es que por favor no se lo pierdan, porque en este caso vamos a restaurar y redecorar 2 cestas de papel. No se lo pierdan. Bien, y en esta ocasión yo voy a redecorar esta cesta. Esta es una cesta que está hecha de papel y yo no la hice aquí en el canal. Yo no la hice ni en Manualidades Street ni en este canal. Y nada, lo que yo voy a hacer con esta cesta es decorarla. Para decorarla yo tengo aquí piezas. Estas piezas están hechas con este molde. Lo compré en AliExpress y con este otro molde. Estas de aquí. Y lo que yo voy a hacer es una decoración simple y sencilla. Yo le voy a colocar estas piezas, bueno, están hechas con porcelana fría, perdón, estas piezas. Yo lo que voy a hacer es colocar estas piezas, así como ustedes observan, en la cesta. La voy a colocar en la parte de abajo porque yo creo yo, que tiene más visibilidad si la colocamos en la parte de abajo. Y observen que yo estas piezas las estoy colocando, en lugar de colocarla una a continuación de otra, las estoy colocando una encima de la otra, porque la porcelana fría tiende a encogerse y luego cuando se encoge tiene el problema de que esto se queda feo. Y para que no me ocurra eso, lo que estoy haciendo es colocarla así, de esta manera. Así si se encoge, pues ya se encogerá encima y no quedará fea. Lo siguiente que voy a hacer es colocar la otra pieza. Voy a colocar una de ellas, una por cada decoración, por cada una de las caras de esta cesta. Y la voy a colocar utilizando porcelana fría. Perdón, utilizando pegamento, perdón, igual que como he colocado las otras. Bien, una vez que ya esto se le ha secado la porcelana fría, lo que yo voy a hacer ahora es pintar. Para pintar yo tengo aquí este tono. Yo he mezclado un negro, o sea, yo le he echado tinte al agua negro a una pintura roja. Y me ha dado este tono que es así un chocolate bastante intenso. Y nada, yo voy a pintar esto tanto por dentro como por fuera de este tono. Bien, ya que a esto se le ha secado la pintura esta marrón que yo le había dado, yo tengo aquí esta pintura, esta es un Cinnober Gold, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de esta pintura a toda esta cesta. Oye, ¿y por qué no detienes el vídeo y te suscribes? Ahora es en el botón de abajo en donde dice suscribirse, pero además tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. En esta ocasión yo lo que voy a hacer es redecorar esta cesta y yo la voy a redecorar con estas piezas. Están hechas con porcelana fría y este molde que ustedes ven aquí lo compré en AliExpress hace muchísimo tiempo, creo que son 6 años. Creo que este fue mi primer molde. Creo que tiene 6 años. Y este también, este tiene aproximadamente 5 años y medio, una cosa así. Primero compré este y luego este, que me encantan los dos. En AliExpress, baratísimo. Y lo que yo voy a hacer es decorar esta orilla de aquí, lo voy a decorar con pieza de esta. Y le voy a colocar en la orilla aquí también estas 2 piezas que ustedes ven aquí. Y la voy a pegar utilizando pegamento. Así es que yo le voy a poner pegamento a toda la cesta. Esto que ustedes ven aquí fue que me equivoqué. Para que ustedes vean que nos equivocamos también, no somos perfectos. Y le he puesto pintura en lugar de pegamento. Nada, no pasa nada. Le pongo pegamento encima de la pintura
Y luego coloco las piezas, como les dije. Y en la parte o sea, este es el lateral más, los laterales que son más largos, ¿no? Que tienen más largura. Entonces, en estos laterales, yo voy a colocar las piezas, así como ustedes observan, pero en el otro, en los más pequeños, voy a colocar solo una pieza. A mí me gusta hacer manualidades con molde porque los moldes facilitan muchísimo la vida y además es que son sumamente económicos. Parecen caros cuando ustedes lo compran, pero es que ustedes hacen muchísimas piezas de una vez, no tienen que trabajar tanto haciendo la mano. A mí ustedes saben que me encantan los trabajos manuales, los que me siguen de hace mucho saben que a mí me gustan los trabajos manuales, pero si ustedes se pueden facilitar la vida muchísimo mejor. Además, miren, esta cesta que ustedes ven, está hecha, pues tiene una textura bastante, así como es tejida, pues está un poco rara. Entonces, para acoplar una pieza a esto es muy difícil. Pero si cogemos una pieza de masa de papel o de porcelana fría que esté fresca, simplemente con pegamento la podemos acoplar a esta superficie. Como ustedes ven, se pueden acoplar perfectamente a esta superficie. Luego que se ha secado la porcelana fría, lo que yo voy a hacer es darle a esto una capa de pintura blanca. Bien, ya que a esto se le ha secado la pintura blanca que yo le he dado, yo tengo aquí esta pátina, es una pátina terracota, es una pátina al aceite. Y lo que yo voy a hacer es aplicarle esta pátina a esto. Y recuerden que nosotros tenemos que tener un trapito para retirar la pátina. Bien, ya que esto se ha secado, podemos dejar esto así, pero también lo podemos hacer que la decoración resalte un poquito más. ¿Y cómo? Pues por ejemplo, yo en este caso estoy utilizando un dorado para resaltar. Shall we begin? Let's begin now. Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, esta redecoración de cestas, bueno, se hace muy facilita y no tienen que tirar aquellas manualidades, aquellos trabajos que a ustedes les quedan mal, porque tienen la opción de restaurarla, de redecorarla como lo he hecho yo. Como ustedes han visto, es una forma muy fácil de redecorar, de restaurar estas dos ideas que yo he hecho de restauración. Están muy facilitas, así es que yo les invito a hacerla y a compartirme la foto en el grupo de Facebook Conectando con mis StreetTubers, que aquí debajo en la descripción del vídeo, aquí debajo, van a tener los enlaces a todas mis redes sociales. Estoy en TikTok también haciendo el tonto, Katilay13. Les voy a dejar el link también, el Instagram, Facebook, Twitter, todas mis redes sociales. Por favor, síganme allí, que allí les estoy esperando. Reciban un besito, un abrazo así con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides comentar diciéndome cuál de estas dos ideas, o diciéndome qué te gusta más, el antes o el después.